Gracias, Jesús. Nos abrimos para recibir lo que tienes para nosotros. Habla a nuestras vidas y bendícenos de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su lugar allí. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al versículo 7. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al versículo 7. Dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, el profeta Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él les dijo: andad. Y dijo uno de ellos: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. O sea, el hacha era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro, y le dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Esta fue la cita o el pasaje bíblico que estuvimos viendo el día domingo sobre libertad financiera, sobre esa necesidad que un día debemos tener todos nosotros de tener nuestra casa propia. Gracias, mamita. Nuestra casa propia. Entonces yo quiero que usted conmigo podamos ver en 7 versículos lo que son las prácticas de principios que nos abren puertas para la bendición. Como nosotros leamos la Biblia, ¿verdad? Eso va a influir en nuestras vidas. Hay gente que espiritualiza la Biblia y no la entiende o no la comprende como un libro que es más que un libro de cosas espirituales, que lo es un manual del buen vivir, para el diario vivir, para el diario caminar. Aquí están códigos de Dios para que nos vaya bien. El salmista decía, la Biblia, la palabra dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Decíamos en la predicación de este domingo, la palabra, en esos 7 versículos podemos sacar 5 cosas en limpio. La primera cosa que podemos sacar en limpio es que todos, oiga bien, un día tienen que sentir la necesidad de tener su casa propia. Todo el mundo tiene que sentir esa necesidad, y en la Universidad de la Libertad Financiera estamos orando, ¿verdad?, por cada persona para que tenga su casa propia, su negocio propio o su emprendimiento propio, tenga su carro propio. Amén. Todas estas cosas que para nosotros constituyen libertad financiera. Es libertad financiera tener tu casa propia. Es libertad financiera tener tu propia empresa, tu propio negocio. Es libertad financiera tener tu carro propio. Con la ayuda de Dios es libertad financiera luego poder legar eso a la familia, a los hijos, a los nietos. El libro de los Proverbios dice que el hombre bueno, la persona que vive bien en esta tierra, deja heredero a los hijos de sus hijos. Es decir, que una persona que viva bien, todo lo que vamos a un día morir, vamos a ir al cielo y vamos a ir al tribunal de Cristo. Y ahí se van a clasificar el bueno y el malo, el bueno y el malo. ¿Y cómo dice la Biblia que es el hombre bueno que llega al cielo? Es el que deja heredero a los hijos de sus hijos, es decir, a sus nietos, que deja herencia aún para sus nietos. Para poderla dejar, tuvo que haberla construido. Amén.
Qué bonito poder recibir ese título de parte de Dios, eres un hombre bueno. Porque cuando llegaste aquí, al cielo, dejaste en la tierra herederos a tus hijos y dejaste herencia para tus nietos. Y eso es importantísimo, ¿sí o no? Porque por lo menos yo tuve un papá que me engendró y el día que murió, él dejó algo, fue de hablarme. Es triste eso, hermano. Esa es la evidencia de una vida que fracasó. ¿Sí me entiende? De una vida que no hizo lo que tenía que hacer. Durante toda mi vida nunca conté con él. Nunca conté con su apoyo. Nunca conté con su guianza. Nunca conté con sus consejos. Nunca conté con el dinero para comer, para vestir. Lo que me hizo mucho más difícil la vida. Lo que me hizo la vida más difícil de lo normal. No tener un padre, no contar con un padre, no contar con una persona que me ayudara, ¿verdad? Que me prohijara. Y lo que me llevó desde niño a estar en situación de vulnerabilidad y riesgo. Porque una persona que crece de la manera que yo crecí pudiera agarrar el camino equivocado, que siempre se le ofrece. El camino de las drogas, el camino de la delincuencia, el camino del dinero fácil. ¿Me estoy explicando? Acuérdense dónde buscaba Pablo Escobar Gaviria los sicarios y los delincuentes donde buscan reclutar sus equipos de delincuentes en los barrios pobres, porque ellos son presa fácil de buscar el dinero fácil, ya que no van a tener tampoco oportunidades en la vida, no tienen iniciativa, no tienen. Entonces siempre los barrios pobres son vulnerables a esta situación. Y entonces, imagínate tú, cuando mi papá estaba muriendo, la verdad es que fue una situación trágica, en el sentido de que no teníamos en sí gran afecto por él, porque durante nuestra vida casi no lo vimos. Estábamos mi hermano, mi hermana y yo. Yo estaba ya aquí de pastor. Yo bajaba a Caracas por mi mamá, porque mi mamá estaba allí. Y estábamos a veces allí viéndonos las caras y no sabíamos qué pensar al respecto. Porque es tremendo que tú tengas allí un hombre que está hospitalizado, que lo están picando en pedacitos, que le picaron una pierna, después le picaron otra, y que no tengamos nada que conversar de esa persona. ¿Ah? Que es tu papá, papá de mi hermano, papá de mi hermana, papá mío. ¿Qué le parece esa situación? Y yo volví a subir a Barquisimeto, y eso lo hice varias veces, hasta que el Señor me dijo que les hablara a todos, y que todos entraran allí donde él estaba en coma, no hablaba, pero respiraba un poco. Y yo le dije que si nosotros no lo perdonábamos, él iba a seguir allí. Y eso simplemente iba a ser para nosotros una cuestión de gastos y de gastos, porque había que estarles comprando cosas y la comida de todos los que estaban allí. Y yo le dije, más bien él debe descansar, porque en vida yo le pude predicar el evangelio y él recibió a Cristo como su Salvador. Yo le dije, vamos a dejarlo que parte, que se vaya al cielo, y la forma de hacerlo es perdonándolo. Entonces, eso fue una lucha, porque mi hermano no quería entrar, mi hermana no quería entrar, hasta que yo los convencí, le dije, si no, vamos a seguir gastando plata y tiempo. Entonces, ahí sí entraron, porque nadie quiere gastar plata y tiempo. Me da risa porque mi hermano entró y le dijo, bueno, te perdono, no me debes nada, no te debo nada, dale tranquilo. Después entró mi hermana, lo mismo, Cheo, te perdono. O sea, no hay afecto, no hubo nunca, no se construyó ese afecto. Estábamos allí frente a una persona que vimos pocas veces en nuestras vidas. ¿Ah? Un extraño. Y entonces después entré yo, le hablé, le oré, le dije, bueno, puedes partir en paz, ya conociste al Señor, sigue adelante. De último entró mi mamá. Y cuando mi mamá entró y le dijo las palabras mágicas, te perdono, murió. En ese momento murió. Mamá quedó loca porque dice, oye, lo que tú dijiste, ¿qué es eso? Eso fue lo que me dijo el Señor. Si no íbamos a seguir gastando plata, lo iban a picar en pedacitos hasta que quedara una oreja por allá, todavía viva. Lo estaban picando, no sé por qué, ni sé el diagnóstico. Pero lo único que yo pensaba, hermano, era, oiga bien, lo único que yo pensaba era, oye, Dios, no me deje vivir así. O sea, su vida fue al final una escuela para mí, porque te enseña lo bueno y te enseña lo malo también.
Cuando llamamos a la familia de él, donde están sus hermanos, que se supone que son mis tíos, que yo no los conozco a ninguno, porque la familia por parte de papá, yo no conozco a nadie. ¿Qué le parece a usted eso? Viven todos en Caracas y yo no los conozco. Debe si me hubiese enamorado una tía mía, una prima mía. Y tengo muchas tías y primas. Y cuando lo llamaron a ellos, le dijeron, mira, Cheo se está muriendo, ¿qué hacemos con él? Ellos dijeron, bueno, por nosotros se lo pueden lanzar a los perros. A los perros. Porque nosotros no vamos a ir a ver eso. O sea, imagínate, no tenía el afecto de su propia familia. Y entonces no le conocíamos nosotros a él amistades. De manera que para qué velarlo 2 noches, 3 noches, como acostumbra aquí en Venezuela la gente, para vernos las caras nosotros ahí. Y no teníamos conocimiento de si tenía amigos o no. En ese tiempo no se estilaba aquí mucho el cremar a la gente. Pero tomamos la decisión allí de cremarlo, porque si no lo vamos a velar ni nada, vamos a cremarlo. Nos entregaron el cuerpo y de ahí salimos para un crematorio. Belki estaba, ¿verdad, Belki? Fuimos para un crematorio, estaba el cuerpo. Pero imagínate la escena, hermano. ¿Ah? Que tú te imaginas un padre que haya sido bueno. ¡Ah! Tú vas llorando ahí, ¿verdad? Oye, murió. Y nada, y ahí vamos nosotros. Y cuando llegamos al lugar, se meten a cremar el cuerpo. Y cuando se meten a cremar el cuerpo, yo como pastor, como hombre de Dios, estamos ahí, mi tío, está mi mamá, mis hermanos, y yo empiezo a hacer un servicio. Y yo empiezo a cantar las canciones, eres mi paz, pues ha roto toda. Y empiezo a hacer un servicio como de velorio, pues, porque al ratico van a salir con una cajita y nos van a entregar la ceniza. Y no me salía ni una lágrima. Y Belki me dice, como Belki lloraba porque era un servicio así de velorio, pues. Y como a mí no me salía ninguna lágrima, nadie estaba llorando. Belki dice, pero a ti no te da un poquito así de sentimiento. Y yo le decía, no. Increíble, hermano. O sea, porque lo otro es actuar ahí, ¿verdad? ¿Ah? Lo otro es ponerme ahí a actuar, sí, me duele. No, era una persona, como que se murió una persona en la calle, uno le da sentimiento así, la muerte, lo vela y eso, pero no tienes ningún. Y así fue, no siento nada, ¿no? Y creo que llamó un hermano de aquí a la iglesia y me preguntaba lo mismo, pero usted no siente algo así, porque como no me veía ninguna lágrima y yo soy muy llorón, entonces yo le decía, oye, la verdad no. Pero de todo eso, cuando nosotros veníamos subiendo a Barquisimeto, yo venía meditando en el asunto. Y decía, oye, Señor, es fuerte. Morir así, sin amigos, sin el afecto de tu familia, sin el afecto de tus hijos. Eso resume, las personas así pueden ir al cielo. Claro que pueden ir al cielo, porque mientras está vivo hay esperanza, así como el ladrón de la cruz. En su último momento, el ladrón de la cruz clamó a Jesús y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo que no significa que no tuvo una buena vida en la tierra. De hecho, murió por tener una mala vida. ¿Me estoy explicando? Y así hay personas en este mundo. Lo único que yo venía pensando en el camino es, Señor, no me dejes morir así. No me dejes morir de esa manera, que no tenga yo en el momento de mi muerte el afecto por lo menos de mi familia, el afecto de mis hijos. Y el afecto de amigos también. Entonces, eso para mí fue como una especie de revelación y de ese sentir de decir, bueno, Señor, yo voy a hacer las cosas mejor de las que las hizo. Hasta ahí la había hecho mejor. Pero viendo esa situación, eso fue un impacto, Timaure, para mí tremendo. Y yo dije, tengo que hacer las cosas mejor de lo que él la hizo, porque yo decía, nadie en este mundo merece morir así. Nadie merece morir así. Y es el resumen, ese momento es el resumen de una vida incorrecta. Amén. De una vida mala. ¿Ve? De una vida de una persona que no asumió responsabilidades con sus hijos, con su mujer, con su esposa. Entonces, la palabra de Dios nos da luz al respecto. Y nos dice, el bueno deja heredero a los hijos de sus hijos. Entonces, ¿quién quiere ganarse el título de bueno? Tú fuiste un hombre bueno, tú fuiste una mujer buena. El que cuando parta de esta tierra, ¿qué deja?
herencia. Herencia. Y para poder dejar esa herencia, tuvo que haberla construido. Tuvo que haberla construido. ¿Para qué dejamos esa herencia? Óigame bien. ¿Por qué nosotros luchamos? Cuando yo estaba muy jovencito, en esa fecha ya, cuando pasó eso de mi papá, yo tenía una resolución en mi mente. Una resolución muy, muy personal. Yo decía, mis hijos cuando tengan 18 años, todos van a tener carro. Mis hijos cuando tengan X edad, todos van a tener su casa, su apartamento. Con la ayuda de Dios. Mis hijos van a tener todos su emprendimiento propio. Todos los que me conocen hace años, Timaure, les he enseñado eso. Desde hace 16 años él lo está oyendo, pero es hace mucho más años, ¿ves? Siempre esa fue mi resolución. Porque yo siempre entonces sostuve, mis hijos van a recibir su herencia en vida, no en muerte. ¿Ves? En vida, no en muerte. Todos mis hijos cuando cumplieron 16 años tenían su carro. 16, no 18. Porque aquí en Barquisimeto dan un permiso especial para los chamos que cumplen 16 años para manejar aquí en la ciudad, en la universidad. Todos estaban graduados a esa edad. Y a esa edad todos tenían su carro, porque era una resolución mía. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el hecho de un carro? ¿Por qué el hecho de una casa? ¿Por qué el hecho de una empresa? Esas tres cosas que son para mí determinantes. Signo de una vida de libertad financiera. Repito, anótelo. Carro, casa y negocio, emprendimiento. Esas tres cosas. ¿Por qué esas tres cosas? Porque yo creo que uno no puede vivir, Pastor Andrés, con este dicho, ay, yo me comí las verdes, mis hijos también se las tienen que comer. No, eso no es libertad financiera. La libertad financiera dice así, yo me comí las verdes, mis hijos no se las van a tener que comer. Mis hijos van a empezar mucho más adelante de donde yo empecé. Dígame y déle un aplauso al Señor por eso. Amén. Yo me comí las verdes para que mis hijos no se las tengan que comer. Y por supuesto, no es darle un carro, no es darle una casa, es darle la educación espiritual y las bases morales y éticas que lo van a ayudar a sostener eso. Porque mañana tú le das eso a una persona sin una educación espiritual y moral y la derrocha algo que te costó a ti una vida. ¿Cuántas herencias no entregaron hombres millonarios a sus hijos y en la siguiente generación la derrocharon? Pero el signo de una buena vida, imagínese usted el reto que usted tiene, el reto que yo tengo. Usted más que yo, porque ya yo voy cumpliendo el reto. Pero usted tiene más reto que yo de empezar a construir no solo ahora su propia casa, no solo ahora su propio carro, no solo ahora su propio negocio, sino que ahora tiene que también empezar a pensar en el carro de sus hijos, en el carro de sus nietos, en la casa de sus hijos, en la casa de sus nietos. Eso te haría a ti un buen hombre, una buena mujer. ¿De acuerdo? Todo el mundo un día tiene que tener y sentir la necesidad de tener su propia casa. Los que hemos vivido arrimados, sabemos que esa incomodidad de vivir arrimados, la estrechez, ¿verdad? Estos profetas le dijeron al profeta Eliseo, el lugar en el que moramos contigo ya es estrecho, ya nos cansamos de vivir en esta estrechez. Y nosotros nacemos en el seno de una familia, en un hogar, y vamos creciendo, pero cuando estamos grandes ya todo incomoda, ¿sí o no? Y por eso es que cada quien tiene que ir dándole salida al toro, ¿sí o no? Dándole salida, teniendo sus propias casas, no con malcriadez, no con grosería, no que me botaron de la casa, sino que sea bajo una mente de libertad financiera. Ahí está mi hijo con su casa, ahí está mi hija con su carro. ¿Cuántos dicen amén? Yo estaba en el banco con Corbanca. Oye, ya tenía apartamento, ya tenía carro, echándole pichón para tener la nevera, porque uno toda la línea blanca y la línea marrón la compró a crédito, estudió a crédito. Y me acuerdo que se iba a casar una muchachita jovencita que estaba trabajaba conmigo, una auditora italianita, bonita, de 22 años. Y entonces, no, estoy arreglando mi fiesta. Entonces yo dije que todo era una cosa de lujo, ¿no? Yo decía, coño, pues yo también me casé así, humilde, pobre. Yo hice un arroz con pollo para ahorrar. Y así es. Un arroz con pollo y no invitamos a nadie. Nos lo comimos nosotros. Ahora mire, ve. Y pensando en eso, en ahorrar para lo más importante.
Y estas muchachas estaban derrochando, que el salón de fiesta, que las cosas, que esto. Entonces yo digo, ya tú te vas a casar. Lo que pasa es que, bueno, no, mira, yo soy italiana y me estoy casando con un italiano. Y en la cultura italiana, los padres del novio ponen la fiesta. Todo lo que es la fiesta, la luna de miel, todo eso, ya eso está pago, yo no estoy pagando nada. Y digo, ¿en serio, chapo? Ya ganaba menos que yo. Y digo, oye, y en verdad, sí, los salones de fiesta, los whisky, las cosas, oye, vale. Y los padres de la novia ponen la casa, el carro, todo donde vamos a vivir. Yo dije, oye, que ustedes son tremendos, vale. Entonces, ellos tenían 22 años, se iban a casar y ya tenían una casa a estrenar, ya tenían carros, ya tenían la fiesta, la luna de miel, y ellos no pagaron nada de eso. Entonces, en un sentido, yo dije, oye, vale, ¿cómo hubiese querido ser un hijo de un italiano por ahí? ¿Qué pasa, hermano? Que la mentalidad de ellos es que les facilitan la vida a sus hijos. De manera que ellos pasaron muchas cosas tremendas, pero van con esa mentalidad de hacerle a sus hijos la vida más fácil. Pero uno que viene del barrio, como uno que el día que te casas, chamo, aquí entrenó. En la jefatura ahí, firmate y listo, vámonos para un hotelito por ahí. ¿Sí o no? Porque no tenemos esa mentalidad. Pero nosotros, cuando entramos a la Universidad de la Libertad Financiera, vamos a construir esa mentalidad para que nuestros hijos no pasen por donde nosotros tuvimos que pasar, sino que ellos empiecen mucho más adelante de donde nosotros empezamos. Y que aún cuando vengan entonces nuestros nietos, tengamos ya una generación de libertad total financiera. Dígame y denle un aplauso. Amén. Segundo pensamiento que extraemos de esos 7 versículos es que no hay como que tú mismo sueñes por tu casa, construyas tu casa y trabajes por tu casa. No hay como que tú mismo construyas tu casa, ¿verdad? Sueñes por tu casa y trabajes por tu casa. Esto lo digo es a propósito de la misión Vivienda Venezuela, donde la idea general de esta misión es que a la gente se le regaló las cosas. Y usted conoce que es así, aunque en el papel esa misión no es así, porque esa misión pretendía recuperar el dinero y recuperar el pago. Usted sabe que nadie está pagando eso. Pero en el papel original de esta misión, la idea era que la gente le entregaban el urbanismo, el apartamento, la casa, pero la gente asumía con el Estado una especie de crédito que tenía que pagar. Que eso nunca se ha dado. Y eso ha generado una serie de inconvenientes en esta misión, que lo conocemos, es público, notorio y comunicacional. Un ejemplo, hicieron tremendos urbanismos y no tenían buenos servicios públicos. No hay agua, no hay luz, no hay nada. Y son bellísimos. Ve a Ali Primera, pues, por ejemplo. Ahí falta de todo. Otro ejemplo, agarraron gente y la sacaron de un sitio que ellos no anhelaban salir. Y los llevaron a esa selva de cemento donde ellos no saben qué hacer. Porque no hay un plan de empleo, no tienen trabajo. Cuando nosotros fuimos a Ali Primera, hermano, la gente en Ali Primera, mucha gente estaba pasando hambre. Porque te entregaron la llave de una casa, de un apartamento, obra limpia, entraste y ahí no hay nada. Porque cuando pasan la casa que entrega, la seleccionada, aparece equipada, ¿se acuerdan? La nevera, los muebles, pero esa es la casa modelo. No sé cómo agarran ese enchufadito ahí para entregarle eso. Pero el resto de los apartamentos lo entregan como van, ¿sí o no? Y la gente cuando va allí dice, Dios mío, ¿cómo ahora tengo las cositas aquí? Algunos que conseguían, otros que, ¿sí me entiendes? Pero la gente después, mucha gente de esa se volvió al sitio donde venía, porque no lo soñaron. Unos vendieron eso, se fueron. Y usted sabe, muchos se fueron de Venezuela y vendieron ese pedacito de urbanismo, ese pedacito de apartamento. Porque muchos de ellos no soñaban. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que está mal en esta misión? El concepto de regalado. Porque lo regalado nunca se valora. En esa misma misión, yo debo ser justo, también hubo gente que se constituyó en comisiones que ellos mismos hicieron sus casas con sus propias manos. Ese es otro
concepto. Eso sí valoran lo que hicieron, porque lo tuvieron que hacer ellos mismos. ¿Cuántos incluso de aquí de la propia iglesia hicieron sus casas? Sí le dieron el material, pero ellos mismos las construyeron. Tú lo hiciste. Y muchos. Y entonces, claro, eso sí tú lo valoras más, porque tú lo hiciste con tus propias manos. No te la regalaron, tú la hiciste. Te dieron fue el material. Eso es otro concepto, ¿ves? ¿Ah? Y la pagaron también, ¿ves? Porque esa era la idea original. Pero es cierto que la mayoría no ha pagado eso. Bueno, ahora fíjese, ¿ves? Inclusive cuando yo hablo de legar a tus hijos y darles esa casa y ese carro, ellos sí están trabajando por eso, claro que sí, porque eso lo trabajamos nosotros y ellos son la continuación de nosotros, amén. Y se supone que cuando se las entregamos, le hemos dado a ellos le hemos dotado de un andamiaje moral, ético, espiritual, para que ellos continúen administrando bien eso que recibieron. Denle un aplauso al Señor por eso, aleluya. O sea, no, para que no vaya a decir, el pastor se contradice, porque él dice que nadie debe lo regalado, y lo de los hijos, no es que lo de los hijos no es regalado. Lo de los hijos es una herencia que se trabajó. Y cuánto de lo que nosotros tenemos también no es parte del trabajo de nuestros hijos. Mis hijos han trabajado en esta obra conmigo 21 años. Sin ellos yo no hubiese podido llegar a donde yo he llegado. He contado con su respaldo, con su trabajo. Desde muy jovencito han servido conmigo aquí. Ahorita mismo todos mis hijos sirven al ministerio. ¿Me estoy explicando? Y de alguna forma todos ellos tienen un andamiaje moral, ético y espiritual para que ellos puedan sostener lo que compramos como familia y aún puedan transferirlo luego a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Número 3. Estos hombres le dijeron al profeta, le dijeron, te rogamos que vengas. Le dijeron primero, vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en el que habitemos. Y el profeta le dijo, andad. Eso es, buscaron la bendición de su mentor financiero. Buscaron la bendición de su profeta. Estas son personas que entienden que libertad financiera implica mentoría, implica cobertura, implica reconocimiento de un mentor, de un profeta, de un libertador financiero. Y el profeta le dijo andad, eso quiere decir que les dio cobertura. Pero ellos le dijeron en el verso 3, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Estos tipos iban más allá. No solo queremos que nos bendiga, queremos que estés allí en el sitio. Queremos que nuestra cobertura esté en el sitio. Entonces escúcheme, ve, no podemos hacer nada sin la cobertura. Cuando empezaron ellos entonces a trabajar, allí estaba el profeta y empezaron a cortar los palos. Dice en el verso 4, se fue pues con ellos. Cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera para hacer su propia casa. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ay, Señor mío, era prestada. Esto es un tremendo principio de libertad financiera, ¿ves? Si esto se lee así, se entiende así, entonces tú le sacas la riqueza a la escritura. Si no, no comprendes qué quiere decir esto. ¿Ves? Esto se llama conciencia de mayordomo. Este hombre no era dueño de esa hacha. ¿El hacha era qué? Prestada. Eso es la palabra mayordomía. ¿Qué es un mayordomo? Es una persona que cuida los bienes que son de otro. Eso es un mayordomo. La palabra de Dios nos asigna a todos nosotros la posición de mayordomía. Nosotros lo que somos ante los ojos de Dios es mayordomo. Yo soy mayordomo. ¿Qué significa mayordomo? Que yo administro algo que no es mío. ¿Algo que es de quién? Que es de Dios. Todo es de Dios. Empezando por mi propia vida. Mi propia vida no es mía. ¿Es de quién? Es de Dios. La esposa no es mía. ¿Es de quién? Es de Dios. Los hijos no son míos. ¿Son de quién? De Dios. Escúcheme. La casa que tengo no es mía. ¿Es de quién? De Dios. El carro no es mío, el carro es de Dios. Eso lo dice la escritura, dice la palabra del Señor, mía es la plata, mío es el oro, mía es la tierra, mía su plenitud. Y dice más, mío eres tú. O sea, ¿todo es de quién? Si todo es de Dios, entonces ¿qué soy yo? No soy dueño, porque ya tiene dueño. ¿Yo soy qué? Mayordomo. Eso quiere decir que yo debo tratar mi vida no como me dé la gana. Esa es lo que dice la gente allá afuera. Yo me hago lo que me da la gana porque es dueño de su vida. El mayordomo no dice eso. El mayordomo no puede hacer lo que le da la gana. Tiene que hacer lo que el dueño dice. ¿Cuántos dicen amén?
El mayordomo no trata a la esposa como le da la gana, sino como lo dice el dueño. El mayordomo no trata a los hijos como le da la gana, sino como dice el dueño de esos hijos. El mayordomo no hace con su plata lo que le da la gana, porque sabe que toda esa plata es ¿de quién? De Dios. Entonces la administra como dijo el dueño. Y por eso es que Primera de Corintios capítulo 4 dice: se requiere de los administradores o de los mayordomos que cada uno sea hallado fiel. Lo que Dios requiere de nosotros como mayordomo es fidelidad. Este es un mayordomo fiel, porque se le cae el hacha y empieza a pegar gritos diciendo: ay, Señor mío, ¿era qué? Prestada. Si el hacha seguramente era de él, a lo mejor va y se acerca al profeta y dice: oye, profeta, se me cayó el hacha. Bueno, después compró otro y continuó. Pero su inmensa preocupación era que el hacha era prestada. Él tenía en su corazón honrar a quien le prestó esa hacha. Él tenía en su corazón pagar esa deuda. Y el profeta le gustó esto, porque escúcheme bien, tener una conciencia de mayordomía, óigalo bien esto, porque mucha gente quiere venir aquí a aprender sobre libertad financiera, pero no quiere escuchar esto. Y esto es lo medular en la libertad financiera. Lo medular, lo más importante en la libertad financiera es la conciencia de mayordomía. Porque un mayordomo, óyeme bien, practica el diezmo, que de paso le va a traer bendición a él. Porque cuando diezma, Dios dice que le abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, y Dios mismo va a reprender al devorador, ¿sí o no? ¿Quién es el que no diezma? El que es dueño de la plata. El que es mayordomo diezma porque eso no es de él. El mayordomo ofrenda, el mayordomo honra a Dios con sus bienes, con las primicias de su fruto. El mayordomo honra a su padre y a su madre para que le vaya bien, buscando que cada promesa que Dios ha dado a los que cumplen estos principios de mayordomía se active en su vida. Cuando una persona no le da a su padre, no le da a su madre, no es un verdadero mayordomo, es dueño de su plata y hace con su plata lo que le da la gana. Por eso le va mal. Por eso no se le activan las bendiciones del Señor. Óigame bien, el concepto medular, básico, elemental en la libertad financiera es el concepto de mayordomía. Cuando nosotros activamos, óigame bien, cosecha abundante, cuando sembramos, dice: si siembra escasamente, que dice la palabra de Dios, escasamente segará. Pero si siembra generosamente, abundantemente, abundante y generosamente segará. Pero ¿quién en el mundo maneja el concepto de sembrar, de darle a otros? ¿Quién? Nadie. Si es mi plata, yo me la gané con el sudor de mi ¿qué? De mi frente. Es en el reino de Dios que nos cambia la vida, que descubrimos un tesoro en la mayordomía. El Señor dice, nuestro Señor Jesucristo dice: dad y ¿qué? Y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo. ¿Me estoy explicando? Aleluya. El alma generosa será saciada. ¿Me estoy explicando, hermanos? La mayordomía es la base fundamental, óigalo bien, la base fundamental de la libertad financiera. Nosotros todos los cristianos somos hijos de nuestro padre Abraham. Somos hijos de nuestro padre Abraham. Tenemos que revisar qué fue lo que hizo nuestro padre, porque de él recibimos una herencia. ¿Y Abraham qué hizo? En el capítulo 14 de Génesis, ¿qué practicó? El diezmo. Tú vas a conseguir la palabra diezmo por primera vez ahí en Génesis capítulo 14. Es nuestro padre Abraham buscando a Melquisedec para practicar ¿qué? El diezmo. Cuando llegas al capítulo 15 de Génesis, vas a conseguir que Dios le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Me estoy explicando? O sea, ya diezmaste, me pusiste como escudo, pero te prometo que además de tu escudo, yo te quiero dar más que ser tu escudo. Te quiero dar un galardón grande. Y Abraham le dice: ¿qué tengo que hacer? Y Dios le revela en el capítulo 15 diversos géneros de ofrenda. Le pide varios tipos de ofrendas diferentes. Cada una va a activar algo. Abraham ya sabe la forma de manejarse con Dios. Abraham ya sabe que el diezmo activó algo, que las ofrendas activan otra cosa.
Pero en el capítulo 22 de Génesis, Abraham practica lo que va a desafiar la mente humana y lo que va a hacer que Dios mismo lo admire, que es el principio de primicias. Cuando practicó la primicia perfecta, cuando Dios vio eso, dice en la Biblia que Dios fue movido y dice que hizo un juramento. No solo ya Dios le había dado muchas promesas a Abraham que se iban a cumplir, pero ahora Dios juró, y no pudiendo jurar por uno mayor, porque no hay nadie mayor que Dios, dice que juró por sí mismo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Génesis 14 practica el diezmo. Génesis 15 practica diversos géneros de ofrenda. Génesis 22 practica ¿qué? Las primicias. Génesis 28, vamos a conseguir allí el nieto de Abraham, Jacob. Jacob lo vamos a conseguir arruinado. En una noche Jacob lo ha perdido todo. Nieto de Abraham, hijo de Isaac, tercera generación. Está arruinado. En una misma noche perdió a su papá. En una misma noche perdió a su mamá. En una misma noche perdió a su hermano. En una misma noche perdió su casa. Y ahora estaba en un bosque limpio. No tenía nada. No tenía dónde caerse muerto. Solo había una piedra allí y se recostó sobre la piedra. Pregunta de las 1000 lochas: ¿por qué llegó a ese estado Jacob siendo nieto de Abraham y habiendo sido que cuando nació lo tenía todo? Y tenía que continuar el legado de su abuelo Abraham. Bueno, cuando leemos la historia nos damos cuenta que Jacob buscó tener dinero, tener bendición, tener abundancia, pero no con la palabra de Dios, no con los principios de Dios, sino que Jacob buscó ser próspero de manera tramposa, embaucando a su hermano, robándole la herencia a su hermano. Jacob se portó de una manera terrible. Se alió con su mamá para engañar a su hermano Esaú y le robó la herencia, se la logra robar, le logra robar la bendición. Su padre lo bendice por engaño de Jacob y él dice: coroné, aquí estoy montado. No, pero el día que pensó que estaba montado lo perdió todo. Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Hay gente, escúcheme, los bienes que se adquieren deprisa, al final no son bendecidos. Y el mismo día que pretendió ganarlo todo, por eso es que la gente, siempre nosotros vamos a ver gente que vende drogas, que trafica, que son delincuentes y tienen una apariencia de que les va como bien. Mira la camioneta, mira, ese se montó. Pero al rato escuchamos: lo agarraron preso, le quitaron todo, le mataron la familia. ¿Hemos escuchado eso, sí o no? ¿Ah? El mejor ejemplo, Pablo Escobar Gaviria. Todo el mundo quería imitarlo, porque Pablo Escobar Gaviria fue multimillonario muy joven, contrabandeando con drogas. Y se hizo uno de los hombres más ricos del mundo. Pero todos sabemos y tenemos en la memoria cómo murió. Cómo murió Pablo Escobar Gaviria. Cómo murió como una rata arriba de una azotea de un bloque, de una casa, huyéndole a todo el mundo. Nunca tuvo paz, nunca fue feliz. Lo que quiere decir que no es el dinero lo que hace feliz al hombre. Su esposa y sus hijos, su hija y su hijo, tuvieron que irse de Colombia. Ningún país lo querían recibir. Eran unos parias, expatriados, desterrados. Y en el país donde llegaron se tuvieron que cambiar todos el nombre. Ese es el legado de Pablo Escobar Gaviria. Un legado triste. Después de ser uno de los hombres más ricos del mundo, hizo una riqueza mala vida. Así fue Jacob. Jacob tuvo una riqueza temporal mala vida y quedó arruinado. Cuando está arruinado, oiga bien, Dios se le aparece allí en Betel. Cuando él se queda dormido, tiene un sueño. Y en el sueño, porque Dios a sus generaciones la quiere rescatar, Dios le había dado una promesa a su abuelo. Yo estoy convencido, Edison, que Dios se le aparece no por Jacob, Dios se le aparece por la promesa que le hizo ¿a quién? Abraham. ¿Cómo va a dejar Dios que se pierda esa herencia? Y cuando Dios se le aparece en el sueño era este. Dice que él vio una escalera que estaba en la tierra y llegaba ¿a dónde? Al cielo. Que los ángeles subían y los ángeles bajaban. Y arriba en lo alto de la escalera, ¿quién estaba? Estaba Dios. Y Dios le hablaba.
Y le decía: yo soy el Dios de Abraham. No soy tu Dios. Tú me has rechazado como Dios, malandrito. Pero yo soy el Dios de tu abuelo. Y soy el Dios de tu padre. Y yo te quiero bendecir. Y te quiero dar toda la tierra donde tú estás. Y te quiero prosperar. Y te quiero dar abundancia. Pero tienes que cambiar. Tienes que convertirte. Y de pronto Jacob se despierta con esa tremenda revelación. Mira lo importante, hermano, de ofrendar, diezmar, dar primicia. Que todo eso alcanza a nuestras próximas generaciones. Y cuando él se para, él dice Jacob: cuán terrible era ese lugar. Era un lugar terrible. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y de pronto empieza a manifestar evidencia de que ese encuentro con Dios lo cambió. Porque ahora quería hacer algo que nunca antes había hecho. Quería darle algo a Dios. Ahora, como no tenía nada que darle, él agarra la piedra y dice: Dios, esto es lo que tengo. Lo que tengo ahorita es esta piedra. Y agarra el aceite que se trae de la casa, que es la única propiedad que tiene, y la vacía en la piedra. Y la levanta y hace un voto. ¿Qué es un voto? Un voto es una promesa. Hace una promesa y le dice a Dios, le dice estas palabras. Le dice: Dios, si a partir de hoy vas conmigo en este viaje que voy y me guardas y me das pan para comer y me das vestido para vestir y me devuelves en paz con la casa de mi padre, tú serás mi Dios. Yo seré tu siervo. Y dice así: ve, y de todo lo que tú me des, de todo lo que tú me des, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Y además, óyeme, esta piedra que pongo por señal aquí será casa de Dios. En un momento, Jacob, sin tener nada, hace una promesa de ofrenda cuando tenga, hace una promesa de diezmo y entrega una primicia, que es la piedra con el aceite. Todo lo que su abuelo en algún momento le enseñó, su padre Isaac. Y a partir de allí usted conoce la historia de Jacob, cómo Dios lo empezó a respaldar, cómo Dios lo empezó a bendecir, cómo todo lo que él hacía Dios lo respaldaba. Escúcheme bien, después la escritura dice que Dios le cambia el nombre a Israel. Ya no se llama Jacob, ahora se llama ¿cómo? Y a partir de allí nace la nación ¿de qué? Mire tú la bendición que tuvo ese muchacho que se la iba a perder, Israel. Y ahora escúchame, dice la escritura que terminó Jacob siendo riquísimo. ¿Ve? ¿Por qué básicamente? Porque se conectó con los principios de mayordomía. Yo quiero que usted anote eso, porque ese es lo medular en la libertad financiera. No me diga que usted va a ser libre financieramente a la manera de Dios y no diezma. No me diga que usted va a ser libre financieramente a la manera de Dios y no ofrenda. No me diga que usted va a ser libre financieramente a la manera de Dios y no entrega primicias al Señor. No honra a sus ministerios. No me diga que usted va a ser libre financieramente a la manera de Dios y usted no honra a su padre y a su madre. No me diga que usted va a ser libre financieramente a la manera de Dios y no le da a los pobres. Porque usted no se está comportando como un mayordomo, sino como un dueño. Y con ese tipo de personas Dios no tiene nada que ver. Usted puede venir a la iglesia, pero Dios no tiene nada que ver contigo. Y Dios no está obligado a respaldarte. Pero por el contrario, si tú diezmas, si tú ofrendas, si tú entregas primicia, si tú honras a tu padre y a tu madre, si tú das a los pobres, Dios entonces no está obligado contigo. Está obligado es con Él mismo a cumplir lo que Él ha dicho desde la eternidad que hará con el que diezma, con el que ofrenda, con el que da primicia, con el que da a los pobres, con el que honra a su padre y ¿qué? A su madre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces el principio medular en la libertad financiera es el principio de mayordomía. Cada vez cuando una persona es mayordomo, cuando le cae algo en la cuenta y ve allí y no piensa en su comida primero.
Cuando ve lo que le cae en su cuenta, lo distribuye a la manera de Dios. Piensa en Dios primero. Piensa en sus padres. Piensa en los pobres. Tiene un presupuesto que está muy bien elaborado, como el presupuesto de un mayordomo. Un presupuesto en el que cumple principios que le van a seguir bendiciendo y que le van a seguir garantizando que va a estar en un ciclo permanente de siembra y de cosecha. Amén. Cuando yo me convertí al Señor, no tuve que ir a una clase como esta. Nunca me hablaron de diezmo, nunca me hablaron de ofrenda. Solo lo vi por ejercicio de observación. Pasaron unos sobres, me dijeron en la iglesia, yo le pregunté qué es eso, eso es el diezmo, pregunté qué es el diezmo, el 10% de tus ingresos. Eso hay que darlo, sí, no se hable más. Llegué a mi oficina, siempre tenía una hoja de Excel en ese tiempo de Lotus, donde tenía sueldo, casa, mercado, luz, agua. Introduje una línea en la primera línea, una fila, y puse diezmo. Cuando me pagaban el sueldo, yo no estaba luchando, ¿sí me entiendes? Yo no estaba pujando como una mujer paría, no, yo simplemente, eso está descontado. Diezmo, después venía comida, después venía esto, después venía las deudas, después venía un presupuesto. Y yo vivía con lo que quedaba allí, garantizándome el Señor que si yo diezmaba, Él me abriría la ventana de los cielos y derramaría sobre mí, sobre mi familia, bendición hasta que sobreabunde. Y Él me dice, pruébame en esto. Entonces yo simplemente eso no lo pongo en discusión. Lo he practicado por más de 25 años y doy garantía de que eso funciona y de que eso trae libertad financiera y trae prosperidad. Dígame y denle un aplauso al Señor. Entonces, no tome a menos cuando este hombre dice, era prestada, Señor, el hacha, ay, Señor mío, era prestada. Al profeta le agradó esa conciencia de mayordomo. El profeta sabe que este hombre, a diferencia de el siervo de él que trabajaba con él, de la viuda que hablamos hace 2 semanas atrás, ¿cómo murió? Endeudado y no honró las deudas. ¿Y qué le legó a su esposa y a sus hijos? Deuda. Este hombre, este profeta que está en la compañía de profetas, demostró ser más inteligente que aquel otro hombre que era su siervo. Demostró que tenía conciencia de mayordomo. Eso le gustó al profeta, porque eso desata milagro. Cuando tienes conciencia de mayordomo, se desata un milagro. Entonces dice la palabra, el varón de Dios le preguntó, ¿a dónde cayó? ¿Dónde cayó el hacha? El hierro. Y él le mostró el lugar. Entonces él cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y le dijo, tómalo. Y él extendió la mano y la tomó. ¿Me está escuchando? Él lanza el palo allí y allí donde él lo lanza, el hierro flota. Eso es algo que es básicamente imposible. Ahí ocurrió un milagro. Lo que quiere decir, número 5, que la cobertura es un milagro de Dios para nuestras vidas. Por eso es que esta compañía de profetas no quisieron ir a ese lugar sin que el profeta viniera con ellos, porque la cobertura es un milagro. Él suelta palabras, él suelta diseños, él suelta códigos, y la palabra que el profeta suelta, Dios la respalda por el llamado que Dios le hizo a ese hombre de Dios. Amén. Entonces yo quiero que empecemos, óigame bien, a ver al apóstol que hizo, a ver a los pastores de la iglesia, porque una cosa es verdad, cuando yo veía a todos los líderes que testificaron, los pastores, yo decía, bueno, yo soy un libertador financiero y soy un mentor financiero, pero a la chiquitica todos ellos se convirtieron en libertadores financieros y en mentores financieros, porque ahora todos ellos pueden enseñarle a otros su experiencia. ¿Sí o no? Tienen el deber de hacerlo, porque lo peor que te puede pasar es que tú viviste esa tremenda experiencia donde practicaste cosas que te liberaron, que te dieron tu casa, tu carro, tu prosperidad, y no se la cuentes a nadie. Eso te haría un egoísta ante los ojos de Dios. Ahora tú tienes que tener discípulos que le enseñes eso mismo. La gente de tu célula, la gente del barrio, tus familiares, ¿sí me entiendes? Porque lo que más uno ahora quiere es ser usado por Dios para que otros también tengan esos mismos niveles de libertad financiera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces empecemos a ver al apóstol, al pastor, al profeta, al hombre de Dios. Escúcheme, empecémoslo a ver también como mentor, mi mentor. ¿Qué es mentoría? Se lo mandé a investigar hace algunas semanas. Mentoría, óigame bien, es una relación de desarrollo personal
en la cual una persona más experimentada o con mayor conocimiento ayuda a otros menos experimentadas o con menor conocimiento. La persona que recibe la mentoría ha sido llamada tradicionalmente como protegido, discípulo o aprendiz. ¿Estamos de acuerdo? Escúcheme lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo: lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Eso es mentoría. Tú enseñas lo que sabes y cuentas lo que has visto, lo que Dios ha hecho contigo, tu experiencia antes de Dios, desde que conoces a Dios, cómo Dios te liberó financieramente, cómo Dios te dio una familia, cómo Dios ha bendecido tus hijos, cómo Dios te ha dado libertad financiera, cómo ha resultado el diezmo para ti, la ofrenda, las primicias. Entonces esa ya es una experiencia que tú la pones en una persona que se supone que no la tiene. El mentor es alguien experimentado que ofrece la posibilidad de ayudar a alguien a través de esas experiencias que ha ido acumulando a lo largo de la vida. Normalmente, ¿de qué hablo yo cuando hablo de libertad financiera y hablo de estas cosas? Hablo de mis propias experiencias, de lo que Dios ha hecho conmigo, porque no puedo hablar de otra cosa. Estoy estudiando mentores financieros, estoy estudiando millonarios y me sirven de referencia y de alguna forma digo, esto yo lo practiqué, esto lo he practicado. ¿Me estoy explicando? Pero habla de tu propia experiencia. El concepto del mentor se refiere a un consejero o guía que a través de la experiencia y el conocimiento ayuda a otra persona a llevar a cabo sus objetivos. Amén. Quiero pasar un video de 15 minutos sobre una mujer llamada Madame C.J. Walker. Madame C.J. Walker, escúcheme, a la edad de 7 años quedó huérfana, viéndose obligada a trabajar en condiciones deplorables para poder subsistir. A los 18 años, tras quedar viuda y con una hija a la que mantener, decidió emplearse en lo único que era aceptada, como lavandera. A los 37 años incursionó en el mundo de las ventas y a los 38 años creó su propia empresa. Una empresa que la convertiría en la primera millonaria hecha a sí misma de la historia. Esta es la historia de Sarah Breckdorfer, fundadora de Madame C.J. Walker Manufactura Company, una de las empresas más exitosas del siglo XX. Décadas después de su muerte, Sarah fue reconocida por los Guinness World Records como la primera millonaria hecha a sí misma en la historia, cuyo patrimonio neto se estima que superó, óigame bien, $1 millón antes de su muerte para la época. Hoy en día, la historia de Madame Walker continúa siendo de gran inspiración para muchos otros emprendedores. Su vida y trayectoria ha sido plasmada en diversos libros, entre ellos unos que escribió su tataranieta, la periodista A. Leila Bowley, titulado, bueno, en inglés, Onward, no speak English, el cual inspiró una serie de Netflix llamada Sif Made o Hecha a sí mismo. Eso está en Netflix. Luego del éxito de la serie, este libro fue republicado con el mismo nombre de la serie como una estrategia para aprovechar el aumento del interés en conocer más de la vida de la empresaria. Yo quiero, a los que están viendo esta transmisión, invitarles a buscar en la descripción de nuestro video de hoy el link que le va a llevar al video y vamos a ver todos en tu casa el video y luego continuamos con algunas reflexiones acerca del video. Vamos a verlo. Yo quiero que ponga la mano en su cabeza y diga, si ella pudo, yo también puedo, con la ayuda de Dios. Amén. Veamos algunos problemas de esta mujer que nació en el siglo pasado. Primer problema que tenía es que era mujer. Eso era un problema en ese tiempo, ¿sí o no? No habían esos desafíos, no habían esos retos en el sexo femenino.
Segundo problema que tenía grave en ese tiempo es que era negra. Nació cerquita del fin de la esclavitud. O sea, y tuvo sus hermanas y hermanos que nacieron siendo esclavos. O sea, que su conciencia era una conciencia de esclavitud. Y además de que era mujer negra, era pobre. Eran problemas, hermanos, que hacen que cualquier persona en este mundo se rinda. Y que cualquier persona busque otros caminos, otros atajos. La prostitución, cualquier otra cosa que no sea el esfuerzo y el trabajo honesto. Era esclava, descendiente de esclavos, hermana de esclavos. Y aunque eran libres, seguían teniendo trabajos de esclavo cuando los conseguían. Así que tenía conciencia de esclava. Quedó huérfana a los 7 años. A los 7 años. Y viuda a los 18. Pues se casó a los 14. Y cuando se casó a los 14 no se casó por amor ni nada, sino para salir de un sitio. ¿Sí me entiende? Y ya a los 18 era viuda, madre. Y a los 37 y 38 años ya era la primera millonaria hecha a sí misma en la historia. Trabajando duro, trabajando con tesón. ¿Cómo lo logró? Nació en 1867, en tiempo donde estaba la transición de la esclavitud a la libertad. Trabajó en duras condiciones y era sobreexplotada por su cuñado. Se casó a los 14 años escapando de los problemas. Enviudar a los 15 y con un bebé en brazos era un problema adicional para ellas. Trabajaba como lavandera. Padeció por su poca educación y el machismo de la época. Tuvo mucho esfuerzo en su vida, mucho trabajo y tuvo éxito. Trabajó con disciplina y ahorraba pensando que en su hija para darle una mejor educación. Fíjate que ella pensaba en la próxima generación, una mejor educación que la que ella pudo tener. Lo que representó un problema para ella y para muchas mujeres de color sobre la caída del cabello, porque se le estaba cayendo el cabello a las mujeres de color en ese tiempo, fue para ella una gran oportunidad. Ese problema para ella y para muchas mujeres de color de su tiempo, ella lo vio como una oportunidad. Y dice, ve, al poder sanarse y cómo poder ayudar a otras mujeres como ella. Una vez que ella probó un producto y se sanó, ¿qué hizo ella? Quería ayudar a otras mujeres que tenían el mismo problema que ella. Su fin al principio no era económico, su fin era ayudar a otras mujeres. Y el valor agregado de ella ayudar a otras mujeres se convirtió en un tremendo negocio. Sus fracasos matrimoniales, viudez, cachos, divorcio, nunca la paralizaron. ¿Cierto o falso? ¿Cuántas mujeres no están, hermano, en un psiquiátrico porque un hombre las dejó? Entraron en depresión, cayeron en depresión, están en un psiquiátrico porque un hombre las dejó. Esta mujer sí tuvo problemas en ese sentido y nada la paralizó. Óigame, trabajaba de cocinera y vendedora al mismo tiempo. ¿Cuántas horas trabajaba al día? No sabemos. Después de que trabajó bajo dependencia, ahorró y creó su propio negocio, su propio emprendimiento. Producía ella misma, comercializaba ella misma, distribuía ella misma y vendía puerta a puerta ella misma. Toda la cadena en lo que es una producción. Después dice, ve, el mercado de sus productos, el marketing, era ella misma en sus fotos, antes y después. ¿Cierto o falso? Una tipa que no tenía Instagram, hermano. No tenía una red social. Entonces se tomó una foto a blanco y negro, cómo estaba ella antes y cómo estaba ahora. Y la gente cuando veía eso, comprar el producto. O sea que sabía principios de marketing. El segundo matrimonio le ayudó un poquito en este sentido. Tiene que aprovecharse de todo lo que tenga por ahí. El tercero, no, el tercero. Saque un poquito de todo. Pero no tenga tanto tampoco. Pues ya se están riendo, ay Dios mío. Óigame, creó su propia marca y le dio mucha publicidad,
trabajó en los campos de algodón. Ahora escúcheme, ve, si esta mujer hubiese vivido en este tiempo, ¿qué hubiese hecho ella con las redes sociales, hermano? ¿Ah? ¿Qué dice Paola? ¿Qué crees tú que hubiese hecho, Paola? ¿Se creaba una cuenta, sí o no? Porque ella estaba haciendo mucha publicidad de su trabajo con fotocopias. Mire que no tenía las herramientas que tenemos ahora. Dice, ve, su objetivo no era solo vender, sino crear una cultura. Promovió una academia para entrenar mujeres y fundó varias academias. Una mujer que no tuvo educación y ahora educando mujeres. ¿Ah? Daba excelentes pagos a sus trabajadores, mejores que las compañías reconocidas. Los problemas nunca la desanimaron. Era una dadora alegre. Cuando murió, 2/3 de sus ganancias las donó a instituciones de caridad y a su legado, pues, de educación. 2/3. Y dejó un legado, su hija, nieta, bisnieta y tataranieta. Note eso, ¿no? Su hija estaba en el negocio, su nieta, luego su bisnieta y su tataranieta todavía está comiendo de lo que ella hizo. Porque escribió un libro que fue inspirado en una serie y después una película. Eso es una buena mujer. Y murió, hermano querido, a los 51 años. No sé si te das cuenta de ese detalle. O sea, que no fue una persona que vivió mucho. Murió muy pronto. Y mire todo lo que esa mujer hizo. Si esa mujer vive 20 años más, es la primera presidenta mujer, chamo, del mundo. ¿Ah? Esa mujer con 20 años más, chamo, se apodera de los Estados Unidos. Una mujer con una mentalidad de libertad financiera increíble. Cuando yo veo estas historias, yo me inspiro. Me inspiro para mí y me inspiro para todos ustedes. En el sentido de que si ella puede, todos pueden. Pero hay que tener la misma determinación, hay que tener el mismo coraje y hay que dar los mismos pasos. Hay que determinarse, como dice Job capítulo 22, en una cosa y ser firme. Y sobre nuestros caminos va a resplandecer luz. Hay que ser, como dice 1 Corintios 15:58, firmes, constantes y crecer. Ahí dice la obra del Señor, pero también el emprendimiento siempre, sabiendo que nuestro trabajo no será en vano. Hay que pararse firme en Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Es menester que se arranque. Hay gente que lo que le cuesta muchas veces es el comienzo, es el arranque, es tener esa pegada de inicio. Y entonces ya han pasado 2 meses y medio del nuevo año donde estamos inspirándolos con esta palabra y todavía no han arrancado. Y yo pregunto, ¿y cuándo va a arrancar, pues? ¿Cuándo va a arrancar? ¿No ve que se pasa el tiempo así, volando? El tiempo se pasa volando. Entonces tienes que arrancar. Los chinos manejan un proverbio que dicen, el comienzo es la mitad del todo. ¿Por qué dicen eso los chinos? Porque muchas veces lo más difícil es comenzar. Pero una vez que comienzas, necesitas la disciplina para llegar al final. Yokoi Kenji nos dijo aquí, la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Se necesita ser disciplinado. Hemos puesto algunos retos, ¿verdad? Los retos de la libertad financiera, de la Universidad de la Libertad Financiera. Leer un proverbio diario, el proverbio del día. Hemos puesto, eso es algo sencillo. Leer, este mes adicionamos el libro de Mateo. Si estamos en el día 15, leemos Mateo 15. ¿Sí o no? Leer una página de un libro extra Biblia, cualquier libro, y en algunos casos más de una página, pero una como mínimo, ¿verdad? Orar todos los días, que todo esto se convierta en oraciones. Señor, estoy recibiendo esta palabra, orarla al levantarnos, orarla durante el día, orarla al acostarnos. Si nos paramos en la madrugada, orar. Y muy importante, hacer algún tipo de actividad física. Porque vimos en las semanas pasadas que todas las personas prósperas y ricas del mundo aman el hacer actividad física y hacen actividad física. Y repudian no hacer actividad física, la flojera. Entonces, esos retos, algunos los toman y no los han puesto en práctica.
Porque creen que uno está como jugando. Eso es, hermano, perder el tiempo. Y hacerme a mí perder el tiempo. Hay que honrar esto, porque esto tiene un fin más allá que el simple hecho de practicarlo. Tiene el fin de irte haciendo una persona disciplinada, en serio. Que tomes control de tu vida. ¿Usted cree que es sencillo ir a hacer ejercicio? ¿Ah? Cuando tú tienes 51 años de edad, como yo, en mi caso, pues, ir a hacer ejercicio es todo un acto de disciplina, ¿sabes? Porque yo cuando estaba chamo, me metía en una cancha 4 horas, 6 horas, 8 horas, y era mi vida. Trotaba 1 hora, hora y media, corría maratones, he hecho todos los deportes, he jugado básquet, he jugado béisbol, he jugado todo, fútbol, natación, karate, boxeo, todo. He hecho todos los deportes. Soy un deportista nato, me gusta el deporte. Yo juego básquet, la gente dice, ¿usted jugó básquet? Porque yo juego básquet bien. Yo juego béisbol, la gente dice, yo fui para Curazao a jugar béisbol. Yo juego fútbol, la gente queda loca. Y el deporte que mejor hice fue voleibol. Entonces, escúcheme, soy un deportista nato, pero tengo 51 años de edad. Y no es lo mismo hacer actividad física a los 51 que a cuando tenía 15 años, hermano. No hay forma de que todo no te duela. De que sea una epopeya ir a caminar 1 hora. Es tremendo, hermano. Más son las veces, escúcheme, más son las veces que voy a hacer ejercicio yo no queriendo que queriendo. Sabe Dios que yo le estoy diciendo verdad en Cristo y no miento. Ayer, domingo, fui al gimnasio en la noche y entrené 1 hora 40 minutos. Óigame esto, 1 hora 40 minutos. Hice 40 minutos en escaladora. Hice estiramiento full. Y como en la semana no pude hacer pecho y espalda, hice pecho y espalda completico. Cuando vi el reloj, 1 hora 40, porque yo me mido, una locura. Y la ropa mojadita. Y sabe Dios que yo no quería ir. Y que cuando comencé, quería desistir. A los 10 minutos quería desistir. A los 15 quería desistir. A los 20 ya no estaba pensando tanto en desistir porque la salsa estaba buena. Pues a mí me ponen salsa. Y entonces ya se me fue olvidando la cosa. Y cuando vi 1 hora 40, estaba solo en el gimnasio, domingo. Me aplaudí yo mismo. Porque yo digo, esto es disciplina. Esto es tremendo. Hacerlo cuando no quieres hacerlo. Hacerlo cuando tu cuerpo te dice, quédate en la cama, chico. Nadie te está presionando, nadie te está supervisando. Pero es precisamente lo que yo quiero mostrar. Cuando lo hacemos con ese empeño, es lo que yo quiero mostrar. En ese detalle de la actividad física, que hay gente que dice, yo no voy a hacer ningún ejercicio, que el apóstol que se cree. ¿Qué te cree tú, malandra? ¿A dónde va a llegar con ese malandraje, loca? ¿Ah? Es simplemente adquirir un poquito de disciplina, que si la tienes para la lectura, que si la tienes para el ejercicio físico, que si la tienes para la oración, la vas a tener seguro para esto que tanto te va a beneficiar, que es el emprendimiento para ti mismo y para tus futuras generaciones. Diga amén y denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces yo quiero que hoy nos vayamos con ese reto en el corazón.